clientes de Credicor Capital. Soy Ignacio Ristay, le quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, ¿no es cierto? Estas conversaciones digitales que estamos teniendo con todos nuestros especialistas para entregarles mejor información, los mejores análisis, los hechos más relevantes de los mercados, las perspectivas económicas y generar elementos que puedan ayudarlo a definir las estrategias de inversión. La semana pasada estuvimos conversando de tasa y monedas con Manuel Astabudaga. Y ahora queremos conversar con Carolina Rato y el equipo de Equity Research para conocer su visión sobre lo que está ocurriendo con las principales industrias y las compañías chilenas, ¿no es cierto? Y por supuesto, claro, la valorización a lo que están transando y quizás también nos van a mostrar los cambios que se presentan en la cartera de acciones recomendadas. Carolina ustedes la conocen, es Head de Equities de Research de Credicor Capital, estudió economía en DeTela University y es MBA de Chicago. Cuenta con más de 11 años de experiencia y se ha desempeñado como Head de Equities de Research de Latinoamérica en la Reinvial y también previamente trabajó en el área de Global Banking and Markets de HSBC. Ingresó a Credicor Capital el año 2015 y es nuestra Head de Equities regional. Y muchas gracias, Caro, y al equipo de Equities por estar con nosotros. Los dejo con Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a este webinar. Como decía Ignacio, vamos a comentar un poco las estrategias que estamos jugando en el mercado local y hablar un poco de valorizaciones de la bolsa actual chilena. Vamos a empezar, si avanzamos un poco en la primera hoja, la verdad es que no podemos dejar de poner esta slide en donde ponemos el foco en términos del coronavirus y esta crisis y el impacto que ha tenido a nivel global. Y quiero recordarles que, bueno, ya llevamos cerca de 6.4 millones de personas infectadas, casi 400.000 muertos, pero el foco de atención se ha trasladado desde Europa hacia Estados Unidos y América Latina, en particular Brasil. Si uno ve en términos de los casos confirmados, lidera el ranking Estados Unidos y lo sigue Brasil. Y esto quiere decir que lo bueno para nosotros es que estamos viendo en el caso, digamos, de Europa y también de Asia, cómo se comportan los mercados y las economías una vez que pasan el pic en términos de los contagios y tenemos esa experiencia como para poder prepararnos a lo que se puede venir una vez que se abran las economías y termine este lockdown o estas cuarentenas obligatorias en la región. Sigue aumentando el número de casos y obviamente el foco está ahora en América Latina. En la siguiente slide, digamos, efectivamente acá es un cuadro muy interesante porque compara un poco la crisis del coronavirus con la crisis financiera del 2009. Este es un cuadro que efectivamente, digamos, lo que hace es muestra a nivel global cómo ha sido el efecto de la crisis en términos de contracción del PIB real. Todas las geografías que están coloreadas en rojo son aquellas que van a experimentar, digamos, este año una contracción del PIB mayor al 3% y las de naranja son las que tienen una contracción entre el 0 y 3%, y lo que está en verde es digamos, las economías que estarían creciendo, que obviamente está China dentro de eso, que se espera que crezca 1.2%. Esto quiere decir, la verdad que esta gráfica me hubiese gustado compararla con la crisis de 1930, que al final sabemos que es una de las crisis más fuertes que enfrentó la economía global y es la que podría asemejarse, pero no había data respecto de eso. Pero creo que sí hay que poner digamos, en perspectiva lo que significó, digamos, esta crisis o lo que significa en realidad, todavía estamos transitándola en términos del impacto global que esto tiene. Efectivamente vamos a ver muchas economías con una contracción fuerte y la gran pregunta es si vamos a ver cuál va a ser el camino de la recuperación. Y ahí si vamos a la slide, digamos, próximas, ahí están las proyecciones del Fondo Monetario en términos de las contracciones del PIB real para el 2020 y la recuperación en el 2021. Lo importante es que inicialmente cuando se empezó esta crisis, te diría, digamos, en China la gente sí esperaba, digamos, una recuperación más en V, en algunos países la verdad que se subestimó el impacto de esta crisis y ahora estamos viendo que el 52% piensa que va a ser una recuperación en en U y el 22% en W, con lo cual eso implica que el 70% de los inversionistas, esto es una encuesta que realizó BofA, cree que la recuperación va a ser gradual y lenta.
Y la realidad es que la gran amenaza o el mayor riesgo hoy es cómo se van a comportar una vez que cerraron las economías y este rebrote en términos del coronavirus. Y lo digo porque estas proyecciones que tenemos en el 2021 van a depender en gran medida de esto. Y lo vamos a conversar un poco más en detalle en términos de la economía chilena y lo que esperamos para las compañías, en particular en términos de earnings. Pero claramente si uno ve a 2021, digamos, y ve una recuperación en B, el escenario es mucho más alentador para poder invertir en las acciones, pero todavía eso está, digamos, en tela de juicio y es una gran incertidumbre. Hemos visto algunos rebrotes, en particular, digamos, en España o en Irán. Si vamos a la slide, digamos, en la siguiente, vemos que efectivamente hemos visto algunos rebrotes en algunas partes del mundo. Pero efectivamente, digamos, cómo se va a comportar el virus es bastante incierto porque el problema que hay acá es que es distinto a la hepatitis o otras crisis en términos sanitarios que hemos sufrido porque uno cuando se da la vacuna genera una inmunidad que es, digamos, para siempre, mientras que en este caso no sabemos estas personas que se recuperaron y que tuvieron exposición al virus, cuánto tiempo va a durar, digamos, la inmunidad, ¿no? Eh, si vamos un poco a las economías andinas, la verdad que cómo enfrentar a las economías andinas también tienen distintos sabores y depende mucho de cómo estén expuestas en términos económicos también a esto, ¿no? En el caso de Chile sabemos que obviamente teníamos el tema del estallido social en octubre. Si quieren podemos pasar la slide, a veces el internet está un poco lento, pero de todas maneras, la presentación la van a poder tener también, se la vamos a enviar. Pero básicamente Chile, digamos, ha enfrentado una crisis social en octubre que dejó el sector de comercio en particular bastante afectado. Entonces, uno dice que en el caso de Chile tiene un double crisis, ¿no? Que efectivamente el crisis que viene por el coronavirus y también el impacto que puede llegar a tener el rezago de octubre y también un posible vuelta a una crisis social una vez que se recupere o se libere en el tema de las cuarentenas, algo hemos visto. Yo creo que en ese sentido lo bueno hoy es que Chile está digamos, el gobierno ya sabe cuál podría llegar a ser el impacto de esto y ha sido mucho más proactivo a tratar de empatizar con el sentimiento de la gente respecto a las necesidades que están sufriendo este año. Ha sido mucho más empático que en octubre. En octubre se tardó un tiempo en darse cuenta del impacto que esto podría tener y eso, digamos, sirve de antecedente para que las medidas que se tomen una vez que se reabra la cuarentena en términos de ayuda va a ser mucho más eficientes, más rápidas y probablemente traten de calmar un poco, digamos, el estallido social que vimos en octubre. También hay que entender que Chile es el más expuesto, digamos, es la economía más abierta, la más expuesta a China, cosa que en este momento nos beneficia porque efectivamente, digamos, vimos una recuperación del cobre, ahí hay alguna estimación que hizo el departamento de macro de una caída del 20% en el precio del cobre, e implica una reducción del PIB anual para Chile y para Perú cerca de un punto básico, mientras que en el caso de Colombia obviamente la exposición está, digamos, al precio del petróleo. Creemos que en términos del lockdown, las estimaciones iniciales que preparó el Departamento de Economía es que digamos, un mes de lockdown reduce el crecimiento económico cerca de 1.5 puntos básicos en Chile y cerca en Chile y en Colombia y cerca de 2.5 en Perú. Eh, y también hay que recordar que, digamos, cómo se ha manejado el tema de las cuarentenas ha sido distinto en los tres países. Es decir, en Chile en particular empezamos con unas cuarentenas quirúrgicas en donde inicialmente estábamos bastante orgullosos o bastante, digamos, conformes de esto porque efectivamente habían logrado aplanar un poco la curva y eso, el impacto económico había sido menor que el que habíamos visto en Perú y en Colombia. Ahora estamos en una etapa distinta en donde Colombia, la verdad que las señales que dan es que ha manejado bastante bien la crisis. No hay que medirlo en cantidad de casos en el caso de Colombia porque sabemos que hay mucho menos test, pero sí en cantidad, digamos, de muertos y la curva de cómo ha evolucionado, digamos, los muertos, hace que Colombia hoy por hoy esté hablando de una reapertura en términos de la economía y una finalización de la cuarentena. Entonces está en una etapa distinta, mientras que en Chile al revés empezamos con una apertura mucho más laxa, digamos, o una cuarentena más laxa y ahora estamos recrudeciendo o restringiendo mucho más el tema de las cuarentenas. Y en el caso de Perú, como lo comentamos la vez pasada, el gobierno la verdad que se mostró imposibilitado de poder manejar el tema de las cuarentenas y la apertura que estamos viendo de la economía, que la anunció en 3 pasos y demás,
se obedece mucho más a un tema de que el impacto en términos económicos y para la familia es mucho más fuerte en Perú, en donde tenés un 70% de la economía informal versus un 50% en Colombia y un 30% en Chile, y por lo tanto no pueden mantener más este tema de la cuarentena y la apertura es un poco forzada, más que efectivamente estén manejando bien el virus. Entonces, creemos que en términos de, digamos, de impacto de esta de la crisis, como le decía, Colombia parece que lo ha manejado mejor, pero Colombia, a diferencia de Chile, tiene menos maniobrabilidad por el tema fiscal, mientras que en el caso de Perú vemos que el escenario es el más crudo de los tres países, creemos que el impacto en términos económicos va a ser mayor en Perú y Chile está un poco en el medio, ¿no? En donde tenés el beneficio de que China está reabriéndose, entonces la exposición a China hoy por hoy te está ayudando porque está generando mayor demanda por el lado de los commodities que, digamos, que Chile vende hacia China, pero al mismo tiempo tenés una enfermedad digamos, una cuarentena que se está recrudeciendo y hay que tomar en cuenta que Santiago en particular representa cerca del 40% de la actividad, digamos, a nivel nacional, es decir, un lockdown en Santiago tiene un impacto mucho mayor que un lockdown, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Si vamos a la slide, era un poco en la slide 7 era un poco lo que comentaba inicialmente, que efectivamente el riesgo de la segunda, digamos, o el rebrote es lo más relevante hoy y que hoy por hoy se manejan dos opciones, ¿no? Digamos, en particular, a nivel global, la mayor parte de los gobiernos han optado por una cuarentena obligatoria, otros hablaban de iniciar una especie de herd immunity, digamos, que se le llama, que es cuando efectivamente se hace una apertura controlada para que genere un porcentaje de la población alto que tenga inmunidad, porque sabemos que todavía no está la vacuna. Ahora, eso lo ha aprobado Suecia, por ejemplo, y la verdad es que las consecuencias fueron nefastas en términos de mortalidad, porque el problema que hay con esa opción es que digamos, el sistema de salud no da abasto y entonces eso genera una alta tasa de mortalidad. Entonces, creo que esa sabemos que está descartada, digamos, la mayor parte del mundo ha optado por unas cuarentenas bastante restrictivas y ahora con las aperturas vamos a ver cómo se comporta. Hay una preocupación, digamos, latente y existente por el tema de las protestas que se están, digamos, contra el racismo, por el evento que pasó en Estados Unidos, que eso genera que haya nuevos riesgos del lado del rebrote, que están más concentrados obviamente en Estados Unidos. Hay manifestaciones en otras partes del mundo, pero la verdad que ha sido mucho más limitado. Y como decíamos, Europa hasta ahora ha mostrado, digamos, lleva una semana, 2 semanas de reapertura, todavía es muy pronto para saber, pero hay cierto optimismo ahí. Mismo se están hablando de que algunos vuelos internacionales puedan reabrirse para poder reactivar el turismo y hay que monitorear muy de cerca de cómo se comporta, digamos, el virus en Europa, porque creo que en términos idiosincráticos y en términos de lo que uno puede manejar respecto a las restricciones y demás, es bastante parecido, digamos, a Latinoamérica, más que lo que puede haber pasado en Asia, ¿no? Porque efectivamente sabemos que en Asia maneja un nivel de tecnología, un nivel de, digamos, son estados mucho más disciplinados a la hora de implementar digamos, restricciones en términos de distanciamiento social y demás que un Latinoamérica, y creo que Europa nos puede dar un poco más de señales respecto a cómo se va a comportar esta segunda, digamos, etapa de esta crisis. Si vamos a la página, sé que está pegado un poco, pero en la página 8, si avancemos una más, están un poco las estimaciones que nosotros tenemos para nuestros mercados. La verdad es que esta estimación del 3% en Chile de caída del PIB la hemos corregido hace 2 días atrás a un 4,9% de caída, en pos de justamente el lockdown que hablábamos en Santiago y el impacto que ha tenido esto a nivel de actividad. Han salido algunas cifras en términos de Chile que también condicen con esto, básicamente una caída en términos de la venta de vehículos del 73%, una caída, y también quiero recordar que el tema del desempleo, que mucha gente nos ha preguntado, la verdad es que, digamos, las cifras del 9% de desempleo que salieron por el lado digamos, del INE, claramente no implican, digamos, que efectivamente hay mucha gente que no está tomada en cuenta ahí porque no está buscando trabajo y que claramente, digamos, van a quedar desempleados. Hay estimaciones en el mercado que dicen que la cifra de desempleados
digamos, puede alcanzar el 20%. La cifra oficial nunca va a alcanzar este monto porque probablemente nunca va a incluir a estas personas que, digamos, que están en sus casas y que no están buscando trabajo, o hay personas que efectivamente aún cuando se abre la cuarentena saben que hay pocas posibilidades, entonces directamente tratan de generar, digamos, otro tipo de trabajos más informales. Entonces vamos a ver un aumento muy fuerte en términos de la informalidad. Hoy por hoy la informalidad, digamos, en Chile está cerca de un 27-28%. Eso probablemente va a ir en aumento. Y como le decía, la cifra, digamos, no va a alcanzar nunca a los niveles del 20% a niveles oficiales, pero si uno piensa el impacto que puede tener en términos, digamos, yo creo que es probable ver un 20% de la gente que hoy por hoy, pudiendo trabajar, no lo está haciendo. O sea, queriendo trabajar, no lo está haciendo. También hay cifras, por ejemplo, muy interesantes que salen respecto a la contracción que ha tenido el sector comercio en particular en Chile, emplea el 19% de la fuerza laboral. Entonces, el impacto en comercio es muy importante para saber cómo se va a manejar el mercado laboral. Hay cifras digamos, que mencionan que, por ejemplo, en Estados Unidos cerca de hubo despidos por cerca de un 20% de la gente que estaba empleada en lo que son los retailers, y yo creo que más allá de lo que estamos viendo ahora, en donde hoy por hoy hay ciertas facilidades que se están dando a las familias que están, digamos, en cuarentena a través de la ley del desempleo y también a través de ayuda en términos de caja, yo creo que el efecto mucho más fuerte lo vamos a ver una vez que la economía se reabra y que las empresas sinceren un poco el nivel de ventas que van a tener este año y el próximo, y con lo cual hacer recortes importantes en los headcounts. No solamente va a venir por el tema de las pymes o de las compañías, digamos, más chicas, sino yo creo que las large companies también van a enfrentar procesos de reestructuración que va a implicar, digamos, un recorte en términos de headcount across the board. Entonces, esta cifra del desempleo del 20% no parece ridícula bajo esa lupa, ¿no? Bueno, en la página 9 ahí tenemos las estimaciones, como les decía, de Credit Corp nuevas, en donde tenemos un crecimiento, una caída del 4,9% del PIB digamos, en Chile en el 2020. Como les decíamos, el tema de la tasa de desempleo alcanzaría el 10%, pero tomando en cuenta esa salvedad que mencionamos antes, y una cifra de inflación levemente por encima del 3,2. La verdad que con el tema de la inflación las sorpresas han sido a la baja, así que puede ser que esta cifra se vea un poco más corregida a la baja, ¿no? En términos del FX, sí quiero hacer un comentario porque nos han llegado muchas preguntas sobre ese tema. La verdad que nosotros mantenemos este 810, creemos que los niveles actuales están un poco sobrevalorada el precio de, digamos, y tiene mucho que ver con lo que está pasando con el precio del cobre, pero también con una debilidad del dólar y con un tema de flujos que se ve across the board, ¿no? Y ahora, volviendo un poco al tema de los flujos, yo creo que en la página 10, digamos, es bastante importante porque después de haber hecho, digamos, en la página 10 vemos los retornos de los mercados a partir del 1 de marzo, que es cuando se empezaron con este tema de las cuarentenas, especialmente en nuestra región, y la verdad es que el impacto ha sido muy poco. O sea, vemos un Chile, de hecho, con un retorno, digamos, flat en el año. Y efectivamente, bueno, el S&P arriba, cerca de un 5,6% arriba, y la verdad es que eso, digamos, marca un poco la tendencia que se ha visto desde, digamos, inicialmente cuando empezó la cuarentena hubo un gran sell-off que duró 2 semanas, pero a partir del 30 de marzo hacia la fecha hemos visto, digamos, unas bolsas al alza. Probablemente lo han escuchado y la verdad que las noticias siguen hablando sobre el tema de los flujos y cómo los paquetes de QE, digamos, de Estados Unidos y los paquetes fiscales inyectaron muchísima liquidez. Un poco creo que los mercados y, digamos, los gobiernos centrales se han puesto, digamos, muy agresivos porque sabemos qué es lo que pasó con la crisis financiera y tratando de evitar esto han inyectado muchísima liquidez al mercado, y eso explica por qué las acciones hoy por hoy se ven, digamos, de alguna manera que el impacto de toda esta crisis, que ha sido la más grande en mucho tiempo, no se ha visto en términos de los mercados. Uno podría decir que claramente están ya mirando, digamos, 2021, pero la verdad es que lo vamos a ver, digamos, cuando veamos un poco los múltiplos de Chile, pero yo creo que mismo si uno ajusta las utilidades y una recuperación en el 2021, ninguna de las bolsas se ve, por lo menos la bolsa chilena o el S&P, probablemente no se vean en términos de múltiplos baratos tampoco.
Así que yo creo que obedece mucho más a un tema de flujos y por lo que hemos visto hasta el momento, digamos, y lo que nos han comentado, digamos, gente más de la mesa que está viendo un poco los flujos, creen que esto va a continuar por lo menos durante el mes de junio. Por el lado local, digamos, la verdad es que en términos de lo que han pasado. Claro. ¿Se escucha? ¿Hay un problema con el audio? Ahí. No, hay un corte, pero ahora te escuchamos bien. Ya, perfecto. Se escuchan unos niños gritando, lo lamento, son mis hijos. Están gritando, efectivamente. Eh, bueno, como les decía, la recuperación por el lado de las bolsas globales también coincidió en Chile la última, digamos, desde el 30 de marzo hacia adelante con un cambio de recomendación en Felices y Forrados que explicó el retorno, digamos, de doble dígito, creo que fue 15% en dólares de la bolsa chilena durante el mes de abril. Y durante el mes de mayo lo que pasó es que obviamente Felices y Forrados volvió a cambiar la recomendación y eso generó cierto flujo o presión, digamos, por el lado de los fondos de pensiones, pero la verdad es que mismo los fondos de pensiones han tratado de que el impacto en términos, digamos, de la bolsa se ha sido acotado, entonces no vimos, vimos por el lado, digamos, de los fondos de pensiones y por el lado del flujo local un poco más de presión de venta, pero eso más que se compensó con ese apetito que venía, digamos, en línea con los mercados internacionales de flujo al alza. Entonces tuvimos un par de semanas, digamos, o con una semana con los números en rojo, pero después la bolsa volvió a rebotar y lo bueno es que estas oportunidades, este sell-off en términos de flujo también abrieron la oportunidad para volver a entrar a ciertos papeles, ¿no? Digamos, vimos Falabella durante el mes de mayo por debajo de los 2.000 pesos, Cencosud, digamos, cerca de los 900 pesos. Entonces yo creo que lo que va a ser la tónica de acá hacia adelante es que vamos a seguir viendo mucha volatilidad en la bolsa y eso va a generar oportunidades de entrada y oportunidades de salida para ciertas acciones. Es decir, cuando uno tenía en su portafolio acciones durante 3 meses, la verdad que el tiempo se acortó muchísimo porque, digamos, tenés oportunidades de entrar y salir nuevamente y por eso creo que es interesante estar bien expuesto al large cap porque uno puede hacer ese juego. Digamos, por el otro lado, tiene que estar monitoreando efectivamente día a día un poco qué es lo que pasa con la bolsa, ¿no? Eh, yendo, digamos, hacia el tema de las utilidades en la página 11, esto, digamos, quiero decir que es preliminar y que todavía lo estamos, la verdad que nosotros probablemente vamos a terminar de enviar un reporte con todo lo que son los earnings para cada una de las compañías la próxima semana. Estas es estimaciones que tenemos a nivel preliminar, pero lo que estamos viendo, digamos, para este año es una contracción del 15%, digamos, en términos de pesos chilenos para las utilidades y cerca de un 28% en dólares. Esto es tomando un tipo de cambio dólar más cerca, digamos, por encima de 800, más cerca de lo que tenemos en las estimaciones para fin de este año, que es 810. Y en el caso, digamos, del 2021 se ve una recuperación cerca del 33% en pesos chilenos y del 40% en dólares. Con esto, digamos, si uno ve en términos de sectores, claramente el sector de retail es el más afectado y el que explica parte, digamos, de esta caída, y el sector de consumo en términos, digamos, de bebidas. Sabemos que va a haber un impacto ahí por el lado más que nada también de márgenes, por el FX y demás. Entonces vamos a ver cómo se comporta igual el FX, porque la verdad que nosotros, digamos, sí nos sorprendió un poco la apreciación que tuvo el peso chileno estas 2 últimas semanas. Dicho esto, creo que estas estimaciones asumen un 2021 con una recuperación. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los retailers y de los malls, estamos asumiendo que a partir de que el lockdown o la cuarentena dura hasta julio de este año, con lo cual, digamos, si esta situación del pic en términos de las enfermedades dura más que el caso de julio, si el caso del julio, probablemente tengamos que revisar estas estimaciones al alza y en términos, digamos, de lo que vemos para el 2021, nosotros creemos que el 2021, si bien no va a alcanzar los niveles 100% del 2019, va a estar cerca. Pero eso, digamos, creo que es algo que hay que monitorear, hay que ver un poco cómo se comporta la economía, digamos, más pasado julio, ¿no? Porque efectivamente hasta julio probablemente se mantenga la tónica de esta cuarentena, digamos, en el Gran Santiago.
Bueno, así en la página 12 vamos a hacer un review del earnings season. La verdad que nosotros estuvimos, el 65% de la muestra estuvo en línea en términos de EBITDA, y a mí me gusta verlo un poco en términos de EBITDA porque efectivamente cuando uno, digamos, va a proyectar la última línea, hay muchos temas de FX o de one times que es muy difícil de estimar, y efectivamente las variaciones que vemos en términos de net income siempre son mucho más agresivas, mientras que el EBITDA te da una noción de a nivel operacional cómo estaba la compañía. En ese caso nosotros estimábamos un crecimiento del 2% digamos, y fue más cercana a, digamos, a una caída del 8%. Te diría que el sector retail fue obviamente el donde tuviste la corrección más fuerte y probablemente una sorpresa, digamos, negativa en ese sentido. En general tuvimos sorpresas positivas, digamos, más que nada en el mundo small cap, tanto Besalco, Embonor, SMSAM, ITES, Itaú Corp, BCI, Dientel fueron las compañías que sorprendieron positivamente, y las compañías que sorprendieron negativamente fueron más que nada en el sector, digamos, en el Chile, en el GX, Sokimich y Banco de Chile y Salfacorp. Eso la verdad es que no nos da mucha tónica hacia adelante. Yo creo que, como te decía, el segundo trimestre nos va a dar mucho más luz de qué se espera, digamos, en este año, porque obviamente el segundo trimestre debiera ser el bottom en términos de utilidades, pero yo creo que al final la temporada de resultados pasó sin mucha novedad, por todo lo que estamos viendo a nivel de flujos y los movimientos que estamos viendo en los fondos de FPs, que hoy por hoy están liderando un poco el ranking de cómo se está moviendo la bolsa local, y también porque, digamos, siendo sinceros, el primer trimestre de este año no nos da mucho color sobre lo que puede pasar en el segundo, que es donde uno debiera, digamos, poner más los focos y los ojos, ¿no? Para poder entender cuál es la magnitud de este impacto. Y eso es especialmente cierto, digamos, en los bancos. Si vemos un poco los bancos, la verdad que, bueno, salieron de hecho los datos mensuales y efectivamente los bancos siguen siendo bastante resilientes. Hemos visto aumentos de provisiones. En general, el Banco de Chile ha sido un poco más agresivo en términos de provisiones. Obviamente el costo por riesgo saltó de 1.6 a 1.9, pero en la crisis anterior estábamos hablando de costos por riesgo que podían llegar a 2 o por encima de 2, y todavía no estamos en esos niveles. Y creo que también tiene que ver mucho con, digamos, el promedio, digamos, en general los retailers tienen promedios entre 5 o 6 veces, digamos, de la cartera, es decir, dan vuelta a la cartera en ese plazo, pero los bancos obviamente tienen plazos mucho más largos. Entonces al final del día hay que esperar un poco para ver el impacto en términos de NPS y el impacto en términos de castigos, y también pensando que efectivamente hoy por hoy la gente que está en la casa igual está recibiendo en la mayor parte, digamos, de ellos algo de ingresos, sea por la ley de, digamos, de protección del empleo, sea por estos subsidios que está dando el gobierno, y el que hubo lo vamos a ver más cerca a julio, agosto. Bueno, ahí en la página 3 un poco el tema de los fondos, de los flows. La verdad que la data que tenemos es hasta abril, y eso explicaba un poco ese rebote que habíamos tenido después de mayo, pero obviamente creo que si ves, después de marzo, pero si ves los flujos a mayo, probablemente los fondos de pensiones, siguiendo la recomendación por el lado de los flujos de forrados, han estado más del lado de la venta. Bueno, y en la página 14 ahí, digamos, hice un poco entender lo que pasó en el mes de mayo, ¿no? En el mes de mayo, como les decía, digamos, fue la gran, digamos, tuvimos una contracción, digamos, en el IPSA. Esto es en realidad desde la última recomendación, pero tuvimos una contracción cerca del 5,4%, y efectivamente, digamos, está muy linkeada al tema por el lado de los fondos de pensiones, y también es cierta corrección, digamos, más que nada por el lado de los flujos pasivos. Tuvimos el rebalanceo del MCI, que también, digamos, en cada rebalanceo nosotros estamos viendo presión de venta, porque sabemos que estos rebalanceos, claramente los fondos, digamos, Asia y China están tomando ponderancia. Entonces Latinoamérica, digamos, en cada una de las correcciones baja la ponderación, y por lo tanto los flujos pasivos también generan cierta, digamos, venta, especialmente las acciones más large cap, como los bancos, digamos, Falabella, en general. Digamos, dentro de lo que se esperaba para este mes, después de haber subido cerca de un 15% en el mes de abril, la verdad que esta contracción del 5,4 es baja. Es decir, yo esperaba una contracción mayor, y tiene un poco que ver con lo que vimos, digamos, y lo que comentábamos por el lado de los flujos. Bueno, y para terminar un poco la cartera, digamos, en la página 15 tenemos nuestras posiciones, digamos, las 10 posiciones de la cartera.
La verdad que primero destacar digamos, fue una cartera que cuando nosotros lo pensamos un poco por el tema de la volatilidad, tratamos de alguna manera compensar, ¿no? Algunas acciones que tienen, digamos, un poco más de beta y que te generan un hedge con el índice ante estos rebotes y acciones que obviamente, digamos, tenemos high conviction. En general la tónica, la cartera o la estrategia sigue siendo básicamente defensiva. Digamos, hasta el mes pasado no teníamos prácticamente exposición a retail, solamente a través de SMU, que es obviamente un supermercado, y mantenemos con la misma tónica. Si vemos los cambios que hemos hecho este mes, es básicamente sacamos a SMU e incluimos a Cencosud. El por qué lo hicimos, básicamente SMU lo vemos como una acción bastante, digamos, sólida en el sentido de que es defensiva, sigue siendo un supermercado, la compañía lo ha hecho relativamente bien, posiblemente no veas tasas de crecimiento tan altas a pesar de este positivo, digamos, aumento en términos o sea, igual vas a ver un salto. Efectivamente, SMU el año pasado estaba mostrando same-store sales entre 1 y 1.5% y nosotros creemos que la venta puede crecer entre un 4 y un 5, pero creo que ha sido mucho menos agresivo en todo lo que es online y en ese sentido Cencosud sí esperamos que tenga tasas de crecimiento más altas justamente por la pata que tiene en términos de online. Cencosud en los resultados que dio del primer trimestre mostró, por ejemplo, que las ventas online estaban creciendo cerca de 5 en lo que es, digamos, supermercados. Y la verdad que se había abierto una oportunidad de entrada, digamos, con un Cencosud por debajo de 1.000 pesos, nos parecía una buena oportunidad de compra, y la verdad que CMU había estado muy resiliente el mes pasado, con lo cual quisimos hacer un cambio y hacer una apuesta un poquito más agresiva, pensando que el segundo trimestre Cencosud va a mostrar números en el relativo más mejores que CMU, pero siempre con una ponderación, digamos, mayor hacia lo que es supermercados y no a lo que es retail discrecional. Si vemos las primeras posiciones de la cartera, seguimos ponderando muy fuerte Andina. La verdad que Andina, nosotros sí esperamos una contracción en términos de EBITDA, cerca del 9% para este año, pero dicho esto, la verdad que Andina mismo mirando múltiplos, digamos, 2021 se ve barata, está transando cerca de 7 veces de EBITDA versus un histórico que está más cercano entre 8 y 9, con lo cual creemos que está un descuento. Lo mismo pasa con Conchitoro, creemos que en el caso de Conchitoro el mercado, digamos, está un poco preocupado por lo que se viene en términos del segundo trimestre del año. Sabemos que tuvo un primer trimestre muy bueno, con un crecimiento cerca del 40% en EBITDA y con una mejora muy fuerte en márgenes que se dio por un costo del vino bajo y también, digamos, por cómo se han movido las monedas. Y en la segunda mitad del año, digamos, el mercado cree que el costo del vino se va a aumentar mucho y que con eso los resultados van a ser más débiles. Creemos que obviamente va a haber una segunda mitad del año que va a ser menos beneficiosa, digamos, o menos fuerte en términos de crecimiento que la primera, pero creemos que hay una sobrereacción ahí y una visión negativa que no compartimos tanto. En el caso de Entel, bueno, la compañía, la verdad que se mostró, digamos, muy resiliente el mes pasado. Es una historia que nos gusta porque tiene un balance bastante sólido. Creemos que los riesgos por el lado de incobrabilidad en Chile son bajos, por lo que hemos visto en crisis anteriores, pero sí hay cierta, digamos, probablemente deterioro en términos de los números en Perú, porque sabemos que el gobierno está estimulando este tema de darle una especie de gracia para lo que es el pago, digamos, de las cuentas de celular y las cuentas de telefonía, pero dicho esto, creemos que, digamos, Entel es una de las que más rápido puede llegar a recuperarse, digamos, de este impacto en términos de Perú, porque obviamente es un servicio que al igual de supermercados hoy por hoy se termina siendo básico, y también la valorización nos gusta. Por el lado de los bancos estamos privilegiando Banco de Chile y Santander, más que nada como un flight to quality. Te diría que estamos más neutrales en el sector, pero sí queremos tener una ponderación en bancos un poco por el peso que tienen en el índice. Como les decía, el tema de volatilidad tampoco queremos desbenchmarkearnos tanto respecto al IPSA. Y por eso tenemos, digamos, esa ponderación en el caso de bancos, lo mismo por el lado de SMPC. Y en el sector de utilities seguimos ponderando Colbún, la verdad que tuvo un rendimiento extraordinario el mes pasado. Creemos que obviamente hicimos algo de toma de utilidades porque lo teníamos en las primeras 5 y lo hemos bajado de manera importante en la ponderación, pero Colbún y Engie Chile hoy por hoy siguen siendo las historias que estamos privilegiando ahí, pensando un poco en el caso de Colbún, un balance sólido y un bajo apalancamiento y una política en términos de M&A que ha ido migrando hacia la racionalidad, distinto que lo hemos visto en otros papeles de utilities. Y en el caso de Engie Chile, digamos,
claramente hay un factor importante que le pegó a la acción, que es el tema del fondo de estabilización, y esperamos ciertas noticias por el lado de poder monetizar esa plata a través de un factoring que podría pegarle positivo a la acción, y la verdad es que en términos de valorizaciones está en el bottom. En el caso de Parque Arauco, la verdad es que es una apuesta un poco más mediano plazo. Creemos que la compañía va a poder salir de la crisis y lo va a poder hacer bien, y la verdad que no estamos negativos respecto, digamos, al outlook del sector en general. Lo de Cencosud ya lo comenté, así que lo que queda ahora es un espacio para preguntas. Está disponible el equipo, me acompaña el resto del equipo, y también aprovecho esta oportunidad para presentarles a Andrew McCarthy, que es nuestro nuevo, digamos, analista regional de utilities. Él tiene más de 8 años de experiencia cubriendo el sector, así que estamos muy contentos con su llegada, y nos acompañan también. Para hacer las preguntas, recuerden que lo pueden hacer a través del chat, o si no, pueden clicar en el icono de la mano alzada, y ahí le podemos habilitar el audio. Esperamos un ratito a que lleguen las preguntas y continuamos. Gracias, Carlos. Vamos a esperar un segundo. Muchas gracias, Caro, por esta exposición. Aquí han llegado algunas preguntas. Si se animan con alguna opinión respecto de la TAM. Bueno, ahí lo dejo a Andrés, que está probablemente conectado. No sé si, Ana, le puedes habilitar el audio a Andrés. ¿Está listo? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, buenas. A ver, el caso de la TAM fue, nosotros de alguna manera vimos esta acción como una potencial oportunidad antes de que se anunciara el tema del Chapter 11, porque la verdad habían dos escenarios posibles. O la acción entraba en algún proceso de quiebra, o efectivamente lograba sortear la crisis actual y podía tener una rentabilidad increíble. Pero la realidad es que esa oportunidad se fumó una vez que la compañía anunció el Chapter 11, básicamente porque el riesgo de dilución de los actuales accionistas es muy importante. Y por lo mismo, en este momento nosotros preferimos estar fuera de la acción, y incluso cambiamos nuestra recomendación a underperform. En términos de visibilidad de flujo, la verdad es que es muy bajo, porque no podemos saber efectivamente cuándo se va a dar la recuperación de la demanda y cuándo va a volver un poco esto a la normalidad. Pero aunque la vacuna del coronavirus se encontrara mañana, aunque la demanda se recuperara mañana también y todo volviera a la normalidad del corto plazo, cosa que es un escenario muy poco probable, la verdad es que independiente de eso, este proceso de reestructuración que se está dando hoy día en Estados Unidos muy probablemente va a generar una evolución muy importante en los actuales accionistas, y por lo mismo el valor que la acción tenga hoy día se puede diluir bastante, y por lo mismo preferimos no estar en el papel. La verdad que digamos, ahí querría agregar que efectivamente saber cuál es el precio objetivo de la TAM hoy es súper difícil. Entonces uno podría decir, bueno, estos niveles ya está súper descontado todo. La verdad es que no lo sabemos, porque no sabemos cuál va a ser el tamaño de la compañía una vez que se reestructure, cuánto va a ser el nivel de dilución que van a tener digamos, los accionistas actuales. Entonces, digamos, es difícil poder dar un valor respecto a eso, una recomendación sin ver cómo va a avanzar ese proceso. Pero sí quiero destacar que independiente del tamaño de la compañía, independiente de los flujos, el hecho de que no sepamos cuáles van a ser las condiciones a las que lleguen los acreedores en el proceso de Chapter 11, la verdad es que no podemos saber hoy día el nivel del valor del equity independiente de los flujos, porque la dilución puede ser hasta de un 100%. Entonces, ese es el punto.
El no saber la dilución hace imposible estimar hoy día un valor del equity. Bien, gracias. Aquí tenemos otra pregunta respecto de Andina. Dice, ustedes recomiendan mucho Andina B, pero la empresa tiene una exposición relevante en Brasil, eh, país que por lo que se ve actualmente está siendo muy golpeado por la crisis. Me gustaría entender su posición. Sí, bueno, efectivamente, la principal preocupación por el negocio embotellador viene por el lado de los márgenes, porque si vemos la primera línea, la verdad es que a pesar de esperar una caída en volúmenes en el segundo trimestre y probablemente también en la segunda mitad del año, esperamos un crecimiento de ingresos bastante plano. Y la preocupación viene más por el lado de los márgenes, también explicado en parte, por ejemplo, por temas como el FX, y eso sí se da en el caso de Brasil. Es un riesgo real, pero la realidad es que pensamos de que ha habido una sobrereacción en este sector, incluso siendo bastante conservadores, estresando bastante nuestras estimaciones hacia adelante, vemos un upside muy relevante en este sector. Eh, si vemos las valoraciones, si vemos los múltiplos, la verdad es que también estamos transando bastante por debajo de los promedios históricos, que a pesar de que o sea, uno puede pensar, pues, aquí puede haber un de-rating como en otros sectores, pero la verdad es que el sector de bebidas es un sector bastante más resiliente, en donde no debería cambiar tanto las dinámicas hacia adelante, y por lo mismo no pensamos que eso tiene una justificación, los niveles actuales. Esa es un poco la razón de por qué estamos positivos en el sector. Otra pregunta específica respecto de las acciones de Parque Arauco, que también las estamos recomendando, pero un cliente pregunta qué app le pueden ver en Parque Arauco y qué razones hay en específico. Mira, en el caso de Parque Arauco, primero recordar que esta es una acción que tenemos hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, al no tener una exposición en retail, de pronto Parque Arauco digamos, nos sirve un poco para estar algo expuesto, digamos, cuando se ven estos rebotes o esta oportunidad de tener algo de exposición ahí, ¿no? Y creemos que en el caso de los malls, la verdad que si vemos las valorizaciones, mismo asumiendo un 2021 que no alcanza los niveles de 2019, estamos hablando de cap rates que se ven interesantes, entre 7.5%, 8%, que si ves y lo comparás con el antiguo M&A y mismo las tasas, digamos, que estás viendo en renta fija, al final igual son activos que me parece que son sólidos y son buenos. Entonces, desde el punto de vista fundamental, digamos, creemos que la acción vale mucho más. O sea, nuestro target es más cercano a un 1800, 1700, y claro, si uno se pone más agresivo y de pronto dilata las aperturas que tenías de la expansión en Kennedy, para, digamos, más adelante probablemente pueda llegar a algo más de corrección, pero a los niveles actuales de todas maneras vemos un upside interesante. Creo que nosotros no tenemos la cobertura oficial de Mallplaza, entonces creo que en múltiplos hoy Mallplaza parece un poco más interesante, pero creo que, como decía, el sector como un todo siempre fue un sector que se lo comparó más con un tema de tasas en términos de bonos que por un pure equity, por su estructura en términos de flujos, y la gran preocupación ahí, digamos, es cómo se va a parar, digamos, Parque Arauco y el resto de los malls una vez que se abra y la renegociación que puedan tener los tenants. Yo creo que no vamos a ver grandes saltos en términos de la tasa de ocupación de los malls, pero sí probablemente veamos un deterioro en términos, digamos, de collection por estos mayores plazos que le van a dar a los tenants. Pero sí creo que la gente eventualmente digamos, va a volver a los malls, y los malls se han planteado como una alternativa, digamos, mucho más por el lado del entretenimiento y en términos sociales, o sea, es decir, el GLA que está destinado, digamos, a lo que es recreación y no solamente, digamos, comercial puro retail, los malls grandes es más cercano a un 15%, digamos, versus históricamente que era un 7%. Entonces yo creo que también hay una oportunidad para los malls de poder aprovechar esto para hacer un refresh en términos del mix en cientos, digamos, malls que no tienen ese mix ideal para la nueva era de e-commerce, pero creo que los activos son buenos y eventualmente vamos a ver probablemente este año una caída en tráfico del 30-40% cuando se reabran, pero de cara a 2021 yo creo que la recuperación va a ser más rápida que en el caso de retail.
Entonces, me parece que el management es muy bueno y tiene buenos activos. Como le decía, la tenemos igual bien abajo dentro de la ponderación, no es un top pick, la verdad que sí la tuvimos en la posición número 1 después de que hubo el tema de la cuarentena y había caído cerca de un 40%. A estos niveles estamos más que nada en términos de mantención, más que un full, digamos, comprar a estos niveles, ¿no? Pero obviamente lo teníamos en la cartera y nos parece que todavía sigue siendo una apuesta interesante. Bien, otra pregunta respecto de un emisor que lo tenemos fuera de la cartera recomendada. Se trata de CAP. Un cliente pregunta por cuáles son los fundamentales que nosotros vemos respecto a esa acción y también el momentum. Primero mencionar que hoy por hoy estamos restringidos en CAP y por eso obviamente no la podemos incluir dentro de la cartera. Y respecto al tema de los fundamentos y el view que tenemos la compañía, ahí lo dejo a Andrés, perdón, a Felipe que comente. Escuchamos, Felipe. ¿Sacar el mute ahora? Ahora. ¿Felipe? ¿Felipe, me escuchas? Lo estoy escuchando. Ya. Nosotros te escuchamos. Ya. El problema, Felipe, Caro, no sé si lo podrás ahí. Si yo también estoy teniendo como un poco de interferencia. Felipe, ¿podés hablar ahí? A ver, ahí. Bueno, digamos, si quieren lo comento yo y ahí Felipe, digamos, si se resuelve el problema puede complementar, pero básicamente creo que el view en términos de CAP es positivo, obviamente el tema de cómo se han movido, digamos, los precios, digamos, creo que fue bastante, digamos, relevante, es una acción que, como te decía, tiene un buen momento por el lado de commodities, entonces, al final del día CAP lastimosamente, digamos, como muchas de las compañías se mueve muy en línea con el precio spot, ¿no? Y sí veíamos una oportunidad especialmente hace un mes atrás. Gracias, Caro. Bueno, igual hay bastante más preguntas. Quizás después podemos volver con la opinión respecto de CAP. Pero por ahora, hay un cliente que pregunta eh, ¿por qué le gusta más Colbún que AES Gener, ya que esta última se ve más barata en términos relativos? Ahí no sé si Andrew puede contestar o Maca están en la línea. ¿Maca? ¿No? Sí, estaba en la línea. Macarena. ¿Maca, nos escuchas? Está en la línea. Sí, pero no sé si nos escucha. Maca, ¿nos escuchás? Yo, digamos, obviamente puedo comentar un poco el highlight ahí, pero básicamente, dice que está en mute. Pero bueno, básicamente, bueno, Maca, ¿estás ahí? Un poco contestando el tema de la pregunta, efectivamente, digamos, nosotros estamos privilegiando acciones que tengan, digamos, un balance un poco más sólido y recordemos que efectivamente Gener está en una situación mucho más compleja. También tenemos digamos, un riesgo por el lado del aumento de capital, que creemos que el balance va a estar muy apretado. Entonces preferimos estar afuera de acciones que tengan ese nivel de riesgo y también pensar que el dividendo que pagó Gener era, digamos, era un dividendo, digamos, un poco forzado en el fondo, y hoy por hoy, digamos, jugarle a compañías de alto dividend yield tampoco es algo que uno podría hacer, porque con la necesidad que están teniendo, digamos, las compañías en términos de, digamos, de poder cuidar la liquidez y la caja, y probablemente vamos a ver payout ratio bajando al mínimo del 30%.
Por el lado de los proyectos renovables también están atrasándose, con lo cual creemos que eso también va a generar algo de presión por el lado del flujo. En el caso de, digamos, de Colbún, la verdad que lo mencionamos un poco, la compañía tiene una caja muy sólida, tiene una disciplina en el money que puede hacer que aproveche estas oportunidades en el corto o mediano plazo, y también un management que lo ha manejado muy bien. Entonces creemos que por el lado de Colbún estamos privilegiando un poco la solidez a nivel balance versus Gener. Gracias, Caro. Hay otra pregunta respecto del sector bancario. Un cliente dice, más allá del mal momentum de resultados y de los próximos trimestres, ¿no es cierto? Y la necesidad quizás de un aumento de capital, ¿qué ven ustedes respecto de la baja valorización de Itaú Corp? Sí, la verdad es digamos, efectivamente, si uno quiere hacer una apuesta muy agresiva en bancos, te diría que Itaú Corp, obviamente, la valorización es fácil hacer un caso por el lado de la valorización de Itaú Corp, pero como mencionaba la pregunta misma, está el riesgo de aumento de capital y creo que este no es el momento de tomar grandes riesgos en ese sentido, porque es un escenario que es más probable que antes. Ahora, dicho esto, yo creo que BCI también ofrece una ventana de valorización atractiva, es un banco que igual tiene un 30% de exposición, digamos, a Estados Unidos, lo que te da cierta diversificación, y entonces yo creo que si uno quisiese hacer una apuesta por el lado de valuation y el lado de riesgo, digamos, BCI también ofrece una alternativa un poco más interesante, más barata, pero con un poco menos de riesgo, ¿no? Que Itaú Corp. De acuerdo. Otra pregunta. Aquí varias preguntas en una. Hola, muchas gracias por su presentación. Algunas preguntas, dice. ¿Por qué redujeron la exposición en el sector eléctrico, especialmente en SL, la primera? Segundo, ¿qué piensan en el Américas y en el Chile? Y tercero, para sus proyecciones de las ganancias provenientes de Argentina, ¿utilizan el dólar blue? Cuando mencionan que las valorizaciones están baratas, ¿con qué tipo de cambio están trabajando en Argentina? Mira, no sé si ahí está Andrew o Maca que puedan contestar, si no yo avanzo un poco con esa pregunta. A ver. Andrew. Andrew. Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar, Carolina, por la introducción y muchas gracias a los clientes por las preguntas. En primer lugar, respecto a Engie, yo creo en el caso de esta empresa, la idea ahí era más que vimos más oportunidad en otros papeles, más oportunidad de upside en el corto plazo. Claro que hay varios vientos en contra que podrían impactar a Engie, entonces relativamente preferimos otro papel en otros sectores. Respecto en el Chile, en el Américas, en el Chile, un papel hoy día que estamos sí viendo una valorización cada vez más atractiva, pero nos preocupa un poco aún el tema del dividendo para los próximos 12 meses, dado el write-off que anunciaron la semana pasada la empresa respecto a Bocamina 2. Y además todo el ruido que hay hoy en día respecto ciertamente al proceso de ver cómo la distribuidora finalmente van a relacionarse con la generadora en términos del pago de la cuenta. Aún hay mucho ruido en términos de si finalmente la generadora van a enfrentar menos ingresos por parte de la distribuidora si finalmente los clientes pagan menos a la distribuidora. En el caso en el Américas, sí, las valorizaciones son mucho más atractivas relativamente hoy, pero ciertamente hay mucha incertidumbre, especialmente en Brasil y Perú respecto a niveles de demanda mucho menores que por el tema de los lockdowns, ¿no es cierto?, que esos países han tenido. Entonces, un poco el tema ahí es la dificultad en proyectar las estimaciones en el corto plazo, que nos deja también un poco más cauto en el corto plazo hacia este papel en particular.
Respecto al tema del tipo de cambio de las proyecciones, digamos, todos los financial statements de las compañías dentro de Argentina se están pasando al tipo de cambio oficial y obviamente hay una divergencia enorme con el tema del tipo de cambio blue. Creo que esto, digamos, no es nuevo para las compañías, digamos, en Argentina. Durante los años del gobierno kirchnerista pasó exactamente lo mismo y la verdad es que hacer una apuesta sobre eso, digamos, yo creo, bueno, yo soy argentina, así que no sé si eso me da algo de autoría en realidad, pero yo creo que se va a mantener este gap entre el precio oficial y el precio blue. Muchas gracias. Otra pregunta respecto de vapores fundamentales y momentum en esa acción. Lamentablemente no cubrimos vapores actualmente. Y respecto de Sokimich, ha estado muy volátil y en alguna época la teníamos recomendada con un precio objetivo bien arriba. ¿Qué ha pasado un poco en esa acción y qué esperamos para adelante? Hola, buenas. En relación a Sokimich, la verdad, no estamos muy positivos en estos momentos. Los resultados del primer trimestre fueron bastante débiles, con sorpresas negativas por el lado de volúmenes que vinieron por bajo de nuestras estimaciones. Definitivamente a esta compañía le ha pegado el tema del COVID. Mirando hacia adelante, la verdad es que la visibilidad es bastante baja y a pesar de eso estamos corrigiendo nuestras estimaciones de cara a este año y definitivamente a la baja. Esperamos un mal momentum de resultados los próximos trimestres y por lo mismo, bueno, como decía, no estamos positivos. Ahora bien, sí pienso de que esto está bastante incorporado dentro del precio de la acción, no estamos viendo upside necesariamente y bueno, bajamos nuestra recomendación a mantener después de los resultados del primer trimestre. Y la verdad que, digamos, un poco comentar un poquito más sobre eso, que efectivamente nosotros éramos uno de los que estábamos bullish en el mercado con el tema del litio y la verdad que pasó dos cosas. Uno, por el lado, digamos, de la curva de precios a nivel internacional, igual ido a la baja, y obedeciendo también el tema del COVID en términos de la demanda, digamos, en China, que es un tema que ha atacado a todas las compañías, digamos, de litio a nivel general, pero también a nivel particular, la verdad que la compañía ha dado ciertas señales, digamos, muy negativas con decisiones y poder anticipar poco al mercado de estas decisiones. Entonces creemos que en ese sentido no tenemos tanta confianza como antes, digamos, respecto a lo que uno proyecta en esta compañía, ¿no? Entonces, claramente en ese sentido preferimos estar siempre más del lado más cauto. Muchas gracias. Y aquí tengo la última pregunta. Sabemos que ustedes no cubren acciones small caps porque son ilíquidas y que no las tienen en su cartera, pero ¿qué empresas small caps hoy día les gusta? Algunas acciones small caps, hartas, de hecho hemos tenido hartas acciones small cap, digamos, dentro de la cartera, digamos, en la historia de la cartera. No cubrimos el sector de salmones y dentro del sector de construcción cubrimos lo que es Alfacor, Besalco, no cubrimos las otras más pequeñas. Te diría que no es que no nos gusta digamos, el escenario small cap, yo creo que, digamos, creo que hoy por hoy, digamos, un poco por la volatilidad preferimos estar un poco más líquidos en la cartera. Dicho esto, que nos gustan dentro del universo de Small Cap, porque en Bonor, digamos, el sector de embotelladoras es bastante resiliente, que Bonor nos gusta, SMU también nos gusta, o sea, obviamente le dimos más espacio a Cencosud, creemos que era el momento de entrar, digamos, y poner un poquito más de riesgo si querés, pero SMU nos sigue gustando. Dentro del segmento de construcción, bueno, ahí Felipe sacó hace poco un reporte muy profundo respecto del sector, en donde estamos bastante cautos, porque si ves las valorizaciones de Salfa y Besarco, claramente están, digamos, transando a niveles del bear cycle que tuvimos, digamos, en el mandato de Bachelet, con lo cual vemos pocos catalizadores para ese sector. SK podríamos estar un poquito más atractiva, digamos, un poquito más atractiva, pero sí sigue, digamos, siendo, digamos, un sector que probablemente le va a golpear bastante la desaceleración en términos de los proyectos de inversión y el cambio de agenda por parte del gobierno, ¿no? Eso es indefectible. Entonces, creo que el sector en general estamos un poco más neutrales y si uno tuviese que elegir, me iría más por acciones, digamos, más resilientes como SMU en Bonor. BCI, ya lo comenté, digamos, es una acción que también nos gusta. No sé si Bien, alguno de muchas los gracias. chicos quiere sumar alguna acción más dentro del small cap.
que no haya mencionado. Creo que no. Perfecto. Bien, bueno, muchas gracias Carolina y al equipo por su presentación y sus opiniones. Y también agradecer a los clientes su participación en esta presentación. Esperamos que haya sido para ustedes de utilidad. Les recomiendo que si tienen más preguntas o cualquier inquietud puedan canalizarla para nosotros a través de sus banqueros de inversión, que estarán atentos a escuchar sus opiniones. También decirles que a partir de mañana va a quedar en nuestra página web la grabación de este webinar y podrán acceder a él fácilmente. Agradecemos a los expositores, a la Carolina, digamos, y a su equipo de research de Equities, y ya estaremos prontos comunicándole los nuevos webinars que estaremos haciendo hacia adelante. Espero que tengan una buena tarde, muchas gracias por conectarse, que estén muy bien, hasta luego.